Tenemos el ejemplo 6, dice en qué puntos la función f es diferenciable. Tenemos una función f que es por secciones o por partes, 3 menos el valor absoluto de x, si x es menor o igual que 3, y 10x menos x cuadrada menos 21, si x es mayor que 0. Para contestar esta pregunta y hacer una conjetura sobre los puntos donde la función f es diferenciable, es conveniente hacer una gráfica y ver las sugerencias que se vieron en la definición del concepto de diferenciabilidad, de función diferenciable. Entonces, tenemos aquí la gráfica de esta función y nosotros observamos que la gráfica tiene dos vértices y entonces podemos asegurar que en esos dos vértices donde se dan es que la función no es diferenciable y en lo demás puntos la función sí lo es. Entonces la función es diferenciable en los intervalos menos infinito el 0, ¿de acuerdo? Porque en el 0 tiene un vértice. Es diferenciable en el intervalo 0,3 del origen a este punto que es 3 y de 3, infinito. Son los intervalos donde la función es diferenciable. ¿De acuerdo? Aquí entiéndase que la diferenciabilidad o la propiedad de diferenciabilidad de una función es que esta sea su gráfica muy regular, ¿de acuerdo? Que no tenga extremos donde haya cambios repentinos, ¿de acuerdo? Como este caso, ¿sí? Como estos dos casos. Viene en una recta y cambia su forma de la gráfica. Aquí la gráfica sí justamente es una recta, también va a continuar siendo una recta, pero el cambio es muy repentino, muy brusco, digamos. Perfecto, nosotros así también podemos conjeturar que f no es diferenciable en x igual a 0 y en x igual a 3. En x igual a 0 se refiere a este vértice y en x igual a 3 en este otro. Bueno, probemos justamente estas conjeturas como sigue. Tenemos que si x está entre menos infinito y el 0, es decir, x es negativo, entonces para h muy pequeño, h es la variable del límite en la definición de la derivada de una función en el cociente de Newton, ¿de acuerdo? Entonces para h muy pequeño, x es negativo, entonces la suma de x más h es negativo, vamos a suponer que sigue siendo negativo esa suma. Recuerden también que h toma valores positivos como negativos, porque estamos buscando el límite en el 0, pero en el 0 de h, no de x, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de la suma de x más h va a ser menos x más h. Entonces, nosotros tenemos que la derivada de f va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 3 menos el valor absoluto de x más h menos 3 menos el valor absoluto de x. ¿Qué es esto? Esto es la función evaluado en f de x más h y esta es la función f evaluado en x. Claro, todo eso sobre h. Bien, sustituyendo en el siguiente paso, sustituyendo el valor absoluto de x más h bajo ese supuesto que tenemos aquí, de que el valor absoluto de x más h sea menos x más h, dado que x más h sigue siendo negativo para h muy pequeño. Bueno, entonces tendremos esta expresión 3 menos x más h, 3 menos x más h, menos 3 menos x. Menos x, ¿por qué? Porque x es negativo y entonces su valor absoluto va a ser menos x. Bueno, todo eso sobre h. Simplificando, tendríamos 3 más x más h, la multiplicación o el producto de los signos, menos 3 más x. Simplificando, nosotros vamos a quedar que es f' igual a x. ¿Sí? Veamos que la pendiente entonces es igual a 1 y justamente se trata de una recta cuya inclinación es a la derecha, por eso es que es positivo el valor de la derivada es positivo y justamente la inclinación es la que corresponde a pi cuartos radianes o a 45 grados y entonces la pendiente es 1. Muy bien. Tenemos el segundo caso, el segundo intervalo, cuando x está entre 0 y 3, veamos, es de la misma manera. Aquí nuevamente, para valores muy pequeños,
de h, recuerde h es la variable de límite, x más h va a seguir siendo mayor que 0. Recuerde también que h toma valores positivos y negativos, pero si es muy pequeño, aún con las condiciones de x que está muy cercano al 0, podemos considerar que x más h sea mayor que 0. Entonces, en la definición de el valor absoluto, x más h, si es positivo, pues va a ser x más h su valor absoluto. Por lo tanto, la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos el valor de x más h, que es la función f de x más h en la definición de diferenciabilidad o de la derivada de una función, menos 3 menos el valor absoluto de x, que es f de x. Continuamos, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos x más h. Hemos reemplazado el valor absoluto por lo que resultó aquí, x más h menos 3 menos x. ¿Sí? Eso porque x más h como x son positivos. Simplificando, tendríamos que la derivada de f es igual a menos 1 y justamente es una recta. Esta es una recta, es una sección en el intervalo 0,3, es una sección de recta inclinada a la izquierda, por eso es que es el signo negativo y justamente también a 45 grados del eje X en el sentido, en la orientación negativa de este eje. También es importante recalcar una vez más que los intervalos donde las funciones son diferenciables son intervalos abiertos, como se mencionó en el tema anterior. Continuamos con la demostración de la diferenciabilidad en el otro intervalo y que f no es diferenciable en esos dos puntos más. Continuamos.